dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de José Ángel Gurría Treviño es hablar del académico, es hablar del funcionario, es hablar del embajador, es hablar del exsecretario de Relaciones Exteriores, es hablar del exsecretario de Hacienda. Y hoy hablamos con el encargado de la elaboración del plan de gobierno del Frente Amplio. Nació usted en Tampico, Tamaulipas. Efectivamente, pues era fue una niñez muy contenta, muy feliz, llena de calor, literalmente, llena de calor, y con muchos mangos, porque íbamos y cortábamos de los árboles de mango que había ahí en las calles, ¿no? Y entonces todo el día estábamos comiendo mangos, muy verdes o muy maduros, de todo, ¿eh? Pero fue una niñez pues muy feliz, muy contenta. Su padre, Francisco José Gurría Lacroix, servidor público, y su madre, Carmen Treviño Humana. Pues una mujer de arte, una pintora, una mujer con un gran sentido social. La verdad es que mis papás tenían sus características muy claras y muy diferentes. Mi papá primero era vendedor de medicinas. Okay. Y después pues pasó de ser vendedor a ser gerente y no sé qué más, y hasta llegar a ser un alto funcionario de los laboratorios farmacéuticos. Pero después se volvió servidor público, como a la mitad de su carrera, y culminó con una muy distinguida la dirección de Unibanco y Banoro, dos bancos que finalmente fueron privatizados con mucho éxito. Y en el caso de mi mamá leía muchísimo, todo el tiempo estaba leyendo. Y nos leía a nosotros, a los niños, ¿no? los hijos, nos leía en la noche. Y entonces, de repente, nos íbamos a dormir, nos dormíamos los niños, nos quedábamos dormidos ahí oyéndola a ella, o ella se quedaba dormida también. Pasaba eso. Y le gustaba mucho pintar. Y nos heredó el gusto por la lectura y nos heredó el gusto también por la pintura, por las artes en general. José Ángel Gurría, ¿qué libro recuerda? Pues ¿Tenía usted 8 me acuerdo, años? No, me acuerdo que en abonos nos regaló la biblioteca que se llamaba Cadete Juvenil. Y entonces mujercitas y hombrecitos y Tom Sawyer y el Huck Finn y el negro y Tom Sawyer y todas las pues, yo diría las obras que fueron escritas para jóvenes o para niños diagonal jóvenes o para jóvenes diagonal niños, en fin. Y la verdad es que pues, y como ella nos leía además en la noche las obras, las novelas, en fin, y la verdad es que para nosotros un libro y otro libro terminaba un libro y empezaba el otro, y nos parecía que era pues algo que, una continuación natural. Un libro era muy diferente que el otro, y sin embargo éramos, pues nos volvimos
como adictos al tema de la lectura y nos volvimos adictos también al hecho de que la lectura nos conectaba con mi mamá. Era muy importante. Esto que acaba de decir usted es muy bonito. La conexión con la madre. Estamos viviendo un México donde los valores se están perdiendo, donde vemos los casos de las agresiones terribles hacia las mujeres, los feminicidios. Tenemos miedo, las mujeres, de salir a la calle. No nos sentimos seguras. ¿Qué le dice esto de haber tenido una madre como la que tuvo usted? Es una situación terrible la que estamos viviendo. Lo de los feminicidios. El otro día mi esposa, que es oftalmóloga y que fue directora del Hospital de la Luz, le hicieron un homenaje en la Sociedad Mexicana de Oftalmología y le pidieron que hiciera una conferencia sobre el tema de las mujeres, de la igualdad de género o de la desigualdad de género y el problema de la violencia contra las mujeres y el problema de los feminicidios, etcétera. Y estuvimos trabajando juntos para preparar el documento. Y la verdad es que yo me quedé muy impactado, ella también, por la desigualdad fundamental que hay en el trato a las mujeres, pero además la desigualdad en materia de percepciones, de remuneraciones, la desigualdad en cuanto a las oportunidades de llegar a los más altos niveles de las empresas, pero además la desigualdad de las tareas en las familias. Eso es terrible. Y la verdad es que es de las cosas que hay que cambiar en este país, porque vamos peor, es decir, estamos retrocediendo en lugar de ir avanzando. Usted dijo en una conferencia sobre la UNAM, compartía clases con algunos alumnos que tenían dificultades económicas. Me percataba de las desigualdades que México sufría, que eran y siguen siendo el principal problema del país. Esta experiencia influyó en mí años después en mi decisión de estudiar la maestría en Leeds, en Inglaterra. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué decidió estudiar en la UNAM? Porque había una razón, digamos, más ideológica, filosófica, y había una razón práctica. Y voy a empezar por la razón práctica. Es que me permitía trabajar y estudiar. Okay. En esa época no era raro que los estudiantes, sobre todo en la UNAM, trabajáramos y estudiáramos. Okay. Era común. Todos éramos de clase media baja, etcétera. Entonces, lo de tener que trabajar era, importante desde el punto de vista profesional, pero además porque le generaba a uno algunos ingresos. Y desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista, digamos, político inclusive, es porque yo quería ir a la UNAM y yo quería tener la experiencia de estar en la UNAM y la experiencia de todo este aprendizaje, además de la economía, de conocer la sociedad mexicana, pero una sociedad que tenía en común el hecho de que, a pesar de que muchos de los compañeros eran pobres y necesitaban muchas cosas, muchos satisfactores básicos, pero todos tenían la ambición, todos tenían la esperanza de que a través del estudio, a través del esfuerzo, a través del trabajo, podían superarse. Y en efecto, pues así sucedió. ¿Cómo influye en usted estos dos movimientos, el 68 y el 72? Porque eso forma
genera... Me río porque me tocó al entrar a la universidad el movimiento del 68 y bueno, pues se cerró la universidad y yo me acuerdo que a uno de nuestros jefes, yo trabajaba ya en la Comisión Federal de Electricidad, por cierto. Entré a los 17 años a la Comisión Federal de Electricidad y hacía traducciones. Como yo hablaba idiomas desde muy niño, entonces pues me pagaban, me acuerdo que me pagaban por cuartilla, ¿no? Por cada hoja, cada página. Y entonces pues yo trataba de hacer los márgenes cada vez más amplios y cada vez más. Y bueno, finalmente fue una experiencia extraordinaria porque ahí aprendí mis primeras clases prácticas de finanzas públicas. Que después, no, el Banco Mundial, el BID, todas las emisiones de bonos, los prospectos para vender una emisión de bonos. Es decir, ahí yo vi los instrumentos que había, los créditos bancarios. De repente me mandaban a llevarle los pagarés de una operación crediticia, pues de 25, 50, 100 millones de dólares. En aquella época era mucho dinero. Y me mandaban a Nueva York. Y yo trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, en el departamento financiero, y tenía 18 años. Y entonces de repente le decía yo al profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, decía, oiga, profesor, pues resulta que no voy a venir en los próximos 3 días porque me voy a Nueva York. Ay, ¿qué va usted a hacer a Nueva York? ¿Se va de vacaciones? No, voy de trabajo. Imagínate a los 18 años, ¿no? Y voy a entregar unos pagarés. Y entonces yo me sentía como Rockefeller, ¿no? Prácticamente. Claro, yo era simplemente un mensajero, pero en esa época yo me sentía muy importante y por supuesto mi mamá me quería poner una de esas argollas con las cuales se sujeta uno el portafolio y le quieren uno que quitar la mano para que... Es decir, todo tipo de estudiar eventos. economía en la UNAM en esa época? Era muy importante, era muy emocionante, pero además yo tuve un profesor, Luis Humberto Gaitán Rojo, que nos decía siempre, cuidado, aquí van a aprender cosas, pero les va a hacer falta aprender otras cosas más. Entonces, por favor, primero prepárense para irse al extranjero. Después de aquí, se tienen que ir al extranjero. Y segundo, lean todos los días el periódico. Y nos preguntaba todos los días, ¿y qué noticia económica leyeron hoy? Y me acuerdo perfectamente bien de él, porque fue un estímulo. Y además nos dijo, después de la Escuela de Economía o de la Facultad de Economía de la UNAM, todavía les va a faltar otro periodo, mínimo una maestría. Quizá algunos que tengan ambiciones académicas se pueden ir por un doctorado. Entonces, fue como que nos marcó el camino y yo ya sabía desde entonces, porque esto fue el primer año de la Facultad de Economía. Pero usted lo siguió completo. Yo ya sabía entonces que cuando yo empezaba, inclusive cuando terminé la carrera, que todavía me faltaban muchos aprendizajes más. A usted le tocó que el ejército tomara la UNAM, que se llevaran detenidos a muchos, entre ellos a la directora de la entonces Escuela de Economía, Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez era mi directora. Duros. Y yo vi cuando pues, se la llevaron en un camión de redilas
junto con muchos otros que estaban ahí, porque había un examen profesional en la UNAM. Y cuando entró el ejército, se llevaron a todos los sinodales del examen profesional. Y resulta que estuvimos durante 3 o 4 días yéndole a llevar tortas y cigarros a nuestro jefe de la Comisión Federal de Electricidad, que era el que se habían llevado y que estaba haciendo un examen profesional en ese momento. Era mi jefe ahí. Entonces se vincularon las dos cosas, mi trabajo con el movimiento estudiantil, con la toma de la UNAM por parte del ejército y el hecho de que se hubieran llevado a mi directora, se la llevaron a la cárcel, se la llevaron presa, ¿no? Afortunadamente, bueno, no tardó mucho en salir, pero eso te da idea de lo dramático, fue de la turbulencia que había en ese momento. ¿Qué le decía a usted? Usted como un joven con todos los deseos de un México que creciera, de un México con una visión de futuro, ¿qué le decía? ¿Qué le decía a usted enfrentarse a ese México bárbaro, a ese México que prohibía libertades? Yo tenía una especie de contradicción en términos, ¿verdad? Una especie de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque yo trabajaba para el gobierno y estaba yo muy contento en mi trabajo en el gobierno, estaba yo aprendiendo todas las cosas de las finanzas en el mundo. En ese momento la Comisión Federal de Electricidad era de las instituciones que hacían más trabajo con el exterior en materia financiera. Uh-huh. Porque además teníamos créditos para importar cosas, créditos para comprar cosas, créditos del Banco Mundial, créditos de importación, créditos en fin, teníamos realmente todos los días teníamos una experiencia diferente. Yo tenía una experiencia diferente, nueva completamente. Pero al mismo tiempo pertenecía yo a la clase de los estudiantes que habían sido... Tenía dos mundos. No, bueno, sí, pero que habían sido reprimidos violentamente y que habían causado cientos de muertos ahí en Tlatelolco, ¿no? Entonces, realmente sí, tuve esa muy difícil situación. Y bueno, pues después cerraron un tiempo la facultad y fue necesario, yo me dediqué a trabajar de tiempo completo, pero sí fue un momento muy difícil, muy, muy complicado, muy turbulento. Cuando lo escucho hablar, siempre el 68 y 1972 lo escuchamos siempre desde la izquierda, de aquellos que se revictimizan desde la izquierda, y no lo escuchamos hablar de una persona como usted, que estudió economía en la UNAM y que ha sido funcionario, que ha sido académico, que ha tenido una carrera exitosa como funcionario público. A mí lo que me pasó es que, en primer lugar, en el 68 se cerró la universidad, se tomó el ejército, pero en 72 Falcón y Castro Bustos, como te mencionaba hace un momento, tomaron la rectoría y eso me provocó que yo no pudiera decir que se me complicaran mucho todos los trámites para irme a mi maestría. No se podía titular. A la Universidad de Leeds, entonces no me pude titular y me fui a la Universidad de Leeds, saqué mi maestría y después ya regresé a México y entonces ya me pude titular. ¿Qué tanto lo ha acompañado todo esto que vivió en la UNAM, ver no solamente la carestía de sus compañeros, los problemas sociales, económicos, culturales
que vivió en ese momento en su trayectoria como funcionario público? La experiencia, y su toma de decisiones. La experiencia de la UNAM fue crucial, fue valiosísima y además, como te decía yo hace un momento, fue una experiencia de vida, más que lo que aprendí en materia de economía. Aprendí mucho más, aprendí además a tener esta red de amigos, de compañeros, y a los mejores yo los fui incorporando tanto a la Comisión Federal de Electricidad como después a Nacional Financiera. Y entonces se volvió no solo una cofradía de amigos, en fin, sino además colegas en una misma aventura profesional. Y eso fue muy valioso, muy importante, y debo decir que algunos de ellos llegaron a ser el director del Banco de Obras y Servicios Públicos, el director de la propia Nacional Financiera, en fin, tuvieron posiciones muy destacadas porque eran los mejores de la generación de la UNAM. Todos, sin embargo, todos estudiaron su maestría en el exterior. Doctor José Ángel Gurría, está en el debate. Ángel Gurría secas, no. Gracias. No soy doctor. Tengo muchos doctorados, honoris causa y todo eso, pero no estudié el doctorado. Para usted, termina la carrera, se va a estudiar su maestría y le agradezco la humildad porque para muchos el doctorado es todo, para otros es todo, pero sin embargo es parte de una vida. ¿Qué es tener a Karl Marx y a Adam Smith? Mira, en primer lugar, yo debo decirte que yo solicité el acceso a varias universidades para hacer mi doctorado. Pero, pues, como sucede con frecuencia, yo ya estaba casado. De hecho, en la Universidad de Leeds, durante la maestría, nació mi hijo Ángel, el mayor. Y yo te diría que el doctorado se volvió pues una ambición, pero resulta que me ofrecieron un puestazazo. Dicho así como joven, puestazazo. Que regresaba, si yo regresaba a México, si decidía ir a México, para hacerme cargo de muchas responsabilidades en materia de deuda externa en México. Okay. Y entonces decidí regresar. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera hecho mi doctorado. Seguramente mi vida habría sido diferente. Después me fue bastante bien en lo profesional, debo decir. Llegué a ser secretario de Relaciones Exteriores, llegué a ser secretario de Hacienda, fui después 15 años el jefe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es pues, el llamado Club de los Ricos, ¿no? Imagínate la travesura, que un mexicano fuera el jefe durante 15 años, además un nombramiento y después 2 reelecciones. Pues 15 años jefe del Club de los Ricos, bueno, era muy paradójico, ¿no? Así es. Pero la verdad es que siempre me pregunté y siempre me pregunto qué habría pasado si yo hubiera hecho mi doctorado. ¿Se ha encontrado la respuesta? No, porque tendría que haberlo hecho para encontrar la respuesta. Pero yo debo decirte que sin duda, pues, hubiera sido un mejor economista, quizá, pero al mismo tiempo yo aprendí desde los 17 años
Yo trabajaba desde los 9 años. Era paje en el Hotel Hilton. Y tenía, ¿no?, ese pajecito así todo, con mi traje doradito, todo, ¿no? O sea, tenía la cultura del trabajo. Sí, y además me divertía mucho. Y además ayudaba, porque eso me ayudaba con los ingresos. A los 14 años me fui a trabajar durante 6 meses o 7 meses a la refinería de Petróleos Mexicanos en Ciudad Madero, Tamaulipas, porque mi papá había sido boticario ahí en Ciudad Madero, y entonces le fiaba ya a todos los líderes petroleros, y después a ellos les pedí que me ayudaran para conseguir ese trabajo a los 14 años, y me divertí mucho, y con eso ahorré para comprarme mi primer bocho, ¿no?, mi primer Volkswagen, usado, por supuesto, pero bueno, era muy importante. Sin embargo, yo lo que te diría es que para mí el trabajo siempre representó varias cosas en cuanto a aprendizaje, sí, por supuesto, pero lo más importante era aprender a que uno tenía un jefe, y a veces tenías también algunas gentes que estaban a tu nivel, y entonces tenías que tratar a cada uno de ellos diferente. Todo eso no fue invaluable para después aprender a ubicarme en dónde estaba y las cosas que pues, no sé, que yo hacía todos los días. Yo creo que me salieron mejor por toda esa experiencia previa que había tenido de trabajo. En este gobierno han sido seriamente cuestionados todas aquellas personas que estudian economía. Han sido tachados con adjetivos como fifistas. Dicen que se remontan a los 1994, 95, hablan que es culpa de los economistas la crisis que está pasando México. ¿Qué piensa usted? De ninguna manera estoy de acuerdo. Pero además, el problema es que no se ataca a los economistas, se ataca a toda la gente que tiene una aspiración legítima, genuina, de mejorar. Así es. Este es el primer gobierno del mundo que yo conozco, y conozco a muchos gobiernos del mundo porque yo me dedicaba a apoyar a los gobiernos del mundo más desarrollado, y como 100 países que no eran miembros de la OCDE, pues a mejorar sus políticas públicas. Pero somos el único país en donde se dice que ser clase media o aspirar a ser clase media es aspiracionista y malo, ¿no? ¿Por qué? Porque aspirar a mejorar es algo no solo natural, orgánico, es humano. Que los hijos puedan estar mejor que uno es humano. Y somos el único país en donde se dice, no, los pobres son los buenos y todos los demás son los malos. Y entonces se generan unas enormes diferencias, y además se crean una confrontación entre la gente que tiene menos y la gente que tiene más. Y no solo pues se piensa somos diferentes, sino somos inclusive enemigos. Bueno, pues eso es un daño enorme que se le hace a la sociedad mexicana y que va a tardar muchos años en sanar. El término, yo creo que se lo han preguntado varias veces porque yo todavía no logro entender. Cuando se habla, sobre todo el gobierno de la 4T, el gobierno federal, hablan de los neoliberales. Yo entiendo liberal como una persona en búsqueda de la libertad, del libre comercio, de muchas cosas que nos dan la libertad, la libre expresión.
¿Qué entiende usted por neoliberal? Qué importante que hayas mencionado de dónde viene lo de neoliberal, pues y qué es lo que quiere decir. Es precisamente porque la gente está buscando la libertad. ¿Y cómo se obtiene la libertad? Se obtiene a base del conocimiento, se obtiene a base del trabajo, se obtiene a base del esfuerzo, se obtiene a base de los estudios. Pero además, déjame decirte cuál es mi experiencia. Y esta es una experiencia de primera mano, no es teórica. Todos los países quieren crecer más, todos los países quieren tener más empleos, todos los países quieren que los empleos sean mejor remunerados, todos los países quieren tener un mejor sistema de salud, todos los países quieren tener un mejor sistema de educación, todos los países quieren aumentar su productividad, todos los países quieren aumentar su competitividad, independientemente de si son socialistas o si son de centro, ¿verdad? O si son de centro derecha, todos persiguen lo mismo. Este concepto de decir son conservadores, son neoliberales, es completamente obsoleto. Hoy ya no sirve para definir a nadie, porque en el fondo las sociedades quieren lo mismo. Lo que quieren es mejorar su nivel de vida y mejorar su nivel de bienestar. Eso es lo único que importa. Y si las políticas públicas que aplica un país, un gobierno, no generan un mayor nivel de bienestar, entonces las políticas públicas no valen ni siquiera el papel en que están escritas. Pasamos de un gobierno antes de la llegada de, podríamos decir, de estas políticas públicas orientadas a la economía y de un gobierno pues hasta cierto tipo conservador antes de la llegada de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Y se hablaba mucho de que estas políticas finalmente era para beneficiar a aquellos hombres que tenían o al grupo selecto de hombres ricos y que dejaron a la población en la pobreza. ¿Usted qué piensa? De ninguna manera estoy de acuerdo. Yo te diría que el periodo, tú señalabas antes y me después. faltó agregar algo y se lo voy a agregar a esta. Y luego vino pues todos esos tratados de libre comercio, un mundo globalizado, un mundo que creció tecnológicamente y que teníamos que hacerle frente a ese cambio. La época del desarrollo estabilizador, como se le llamó, Ortiz Mena, secretario de Hacienda, pues yo diría que fue una época en que México tuvo un papel protagónico en el mundo. Y después lo que pasó con el presidente Salinas, el presidente Zedillo, es que les tocó la inserción o la reinserción de México en el mundo, pero con nuestros naturales pues, clientes o socios, que son los Estados Unidos y Canadá. Resulta que tenemos una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos es el país más importante del mundo desde el punto de vista económico. En fin, entonces, ¿qué sucede? Pues que la inserción de México con el norte, sí, con Estados Unidos y Canadá, era algo que estaba esperando suceder de manera natural, ¿no? Pero se necesitó que hubiera decisiones de las políticas públicas para hacerlo. Inclusive, yo recuerdo que hubo unos sondeos de opinión y unas encuestas y resultaron negativos. Decían, no queremos el acuerdo de libre comercio, no queremos el NAFTA, no queremos el TLC. Oh, pues resulta que el presidente dijo, esto es lo mejor para México,
y vamos adelante. Y efectivamente así fue. Hoy, imagínate tú, México sin los 500,000 millones de dólares, de los cuales 400,000 millones de dólares se van a los Estados Unidos como exportaciones. De hecho, lo que pasa es que prácticamente no aprovechamos los demás acuerdos de libre comercio. El que tenemos con Europa, el que tenemos con Indo-Pacífico, el que tenemos con Israel, el que tenemos... Prácticamente no los aprovechamos. ¿Por qué no los aprovechamos? Porque es muy fácil venderle a Estados Unidos si eres competitivo, si produces a buen precio y a buena calidad, pues prácticamente te pueden comprar todo, ¿no? No hay límite. Y, pues, por ejemplo, la industria automotriz, que exporta más de 100,000 millones de dólares, etcétera. Estamos hablando de enormes cantidades que han colocado a México como uno de los exportadores más importantes del mundo. Y, por cierto, son los sueldos, los del sector exportador, claro, son los sueldos que tienden a ser mejor remunerados, donde hay más tecnología que llega al país. Y entonces, yo te diría que pues, casi es antes y después de esa decisión. Antes cuidábamos mucho las finanzas públicas, desarrollo estabilizador, pero no nos habíamos integrado con Estados Unidos al grado que tenemos hoy. Y hoy México ha cambiado, México ha mejorado, México se ha transformado en virtud de estas decisiones que se tomaron entonces, previas al 94, durante el 94 y después del 94 al 2000, que claro, nos tocó, a mí en lo particular, nos tocó administrar a este país. Que además también no se dice que todos estos cambios generan empleos, que generan desarrollo económico, generan esas aspiraciones que les decía su maestro de la UNAM, de salir adelante, la verdad de es que no se dice. Sí, y se tiene que decir. Pero además no hay que decirlo, no se necesita decir. Existe, es una realidad. Hoy México tiene millones y millones de personas que dependen de la exportación. Y dependen de la exportación, pues 80% de la exportación es a los Estados Unidos. Entonces, dependen de la exportación a los Estados Unidos y, pues, qué bueno que hayamos encontrado ese nicho, porque le podemos ofrecer a estos trabajadores mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de progreso. Yo quiero preguntarle, ¿qué piensa usted de las regulaciones? De regular el tema de los precios. ¿Qué piensa, José Ángel? La regulación es intrínseca, es natural del Estado. El Estado tiene y debe regular. El problema es si sobreregula o subregula. El Estado no tiene que ser dueño de los factores de producción, pero tiene que regular a los factores de producción y tiene que arbitrar entre los factores de producción. Y la verdad es que esa regulación, en el caso de México en particular, es bastante pesada. Todavía no logramos aligerar la regulación. Y debo decir que además el tener demasiada regulación genera, por ejemplo, corrupción. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno necesita un sello y una aprobación y otro sello y otra carta y otro, pues se dan espacios para la corrupción. Pero además tenemos, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Es decir, mucha rigidez. Las regulaciones
en cuanto a crear un negocio, crear una empresa. Todavía son muchas. Yo me acuerdo que una época en la que yo, como secretario general de la OCDE, venía a México y trabajé con sucesivos secretarios de Economía y de Hacienda también, para facilitar, para hacer mucho más sencillos los trámites para el establecimiento de una empresa, pero además para todos los trámites. Pues lamentablemente es un proceso que no ha continuado y debemos de volver a eso. Debemos de volver a que sea más sencillo, a que la persona que es un empresario y que tiene el empuje empresarial, ¿no? Pues no tenga que cumplir con tantas condiciones, porque además eso como que le enfría a uno el entusiasmo. José Ángel Gurría Treviño, es usted el encargado de la elaboración del programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué nos puede decir? ¿Regresa a la política después de estar en esta tarea tan pues me imagino que le llena de orgullo de haber sido exsecretario general? Es que yo nunca me fui de la política. Okay. Y nunca me fui de las cosas de México. Yo estaba, México, es decir, yo ayudé a todo el proceso de incorporación de México a la OCDE, pero no tenía, por supuesto, la menor idea en ese momento de que yo eventualmente iba a ser el titular de la OCDE. Eso pasó algún tiempo después. Y la verdad es que como titular de la OCDE siempre estuve muy consciente de que México era el país de menor desarrollo relativo y que por lo tanto, aunque hubiese sido yo turco o italiano o americano o lo que sea, de todos modos yo le hubiera puesto mucho énfasis a México, porque había que acercarlo, había que pues, reducir la brecha. Pero además, era mexicano y había sido secretario de Hacienda y había sido secretario de Relaciones Exteriores, o sea, conocía el lugar de México en el mundo y conocía el potencial de México. Y esos dos factores, entre otras cosas, hicieron que después yo me presentara para la competencia por ser secretario general de la OCDE, pero sobre todo me dieron una idea, y esto se relaciona con la pregunta que hiciste del plan de gobierno. Ahora, me dieron una idea de que las políticas públicas se pueden mejorar, todas tomadas en lo individual y después tomadas en conjunto, y que eso le beneficia a la gente. Al final, insisto, si no aumenta el nivel de bienestar, dadas las políticas públicas, entonces no vale mucho la pena lo que está uno haciendo. Y a mí me pareció muy importante aceptar este encargo. Inclusive, yo estaba en lo de las 150,000 firmas y yo estaba en el abarrote de competir y de ir a hacer mi presentación en general de las políticas públicas, precisamente, y luego de debates, ¿no? Aquí, pues yo aspiraba pues a ser... les hubiera ganado usted a muchos. Uno de los últimos 3, ¿verdad? Y luego ya ser Pero el momento en que los presidentes de los 3 partidos me pidieron hacer este trabajo, la verdad es que yo me sentí, primero, muy halagado. Segundo, muy comprometido con el proceso. Pero tercero, pues muy desafiado, porque el trabajo es enorme y pues en eso estoy, armando los equipos, armando los grupos, armando los especialistas y pues tratando de ir entregando algunos de las propuestas, de las recomendaciones de políticas públicas, no esperar hasta que uno tenga toda la enciclopedia británica, ¿no? Junta,
sino ir avanzando y entonces ir entregando. Lo que pasó en México es inédito, pero hay que ponerlo en perspectiva. Que 3 partidos políticos, idealmente 4, porque yo no pierdo la esperanza que el MC se sume, y la sociedad civil se hayan conjuntado y hayan planteado una iniciativa y hayan creado el Frente Amplio por México. Okay. Yo, además, lo que les digo es que esto tiene que convertirse en un gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición es más estable, el gobierno de coalición es más democrático, el gobierno de coalición es más incluyente, el gobierno de coalición no tiene ocurrencias, Okay. no comete arbitrariedades. Pero además, en el gobierno de coalición se toman las decisiones después de discutir mucho entre todos los diferentes partidos y la sociedad civil, y por lo tanto son mejores decisiones. Son decisiones que no dependen de un solo hombre. Eso sería dejar de lado el egoísmo que ha predominado en los partidos políticos, en la construcción de un México mejor. Sí, y ya llegó el momento para México. ¿Qué pasa? Mira, yo me pasé 15 años, todo el tiempo que estuve al frente de la OCDE, en donde lo único que había a mi alrededor eran gobiernos de coalición. Era lo normal, era lo natural. Solamente México y los Estados Unidos eran las excepciones. Pero todos los demás eran gobiernos de coalición, aunque fuesen regímenes presidenciales. Okay. Porque se dice, no, esto es para regímenes parlamentarios. No. En Chile, en Colombia, habían coaliciones. Y en México ya nos llegó ese tiempo. Y ahora los líderes de los partidos y los propios partidos tienen que hacer a un lado, pues hasta cierto punto, sus ideologías, manteniendo su identidad, Okay. manteniendo su independencia y su dinamismo, pero están juntos en lo que más importa, que es México. ¿Qué les dice usted a los jóvenes? ¿Qué les dice por qué ver al Frente Amplio como una opción de futuro para el gobierno de este país? El Frente Amplio y eventualmente un gobierno de coalición le ofrecen un mejor futuro a los jóvenes, le ofrecen mejores perspectivas, le ofrecen que si trabajan más, si estudian más, si se esfuerzan más, van a tener una recompensa. Porque además, este país maravilloso que es México, va a dar al mundo entero señales de que recibimos con gusto la inversión extranjera para complementar al escaso ahorro interno que tenemos en México y que no alcanza para crecer. Y entonces, lo que hay que hacer es que no hay que espantar a la clientela. Lo que hay que hacer es decir muy claramente, sí, yo quiero que venga la inversión, pero además estoy haciendo todo lo posible. Estoy haciéndolo fácil para que... porque a la inversión extranjera hay que seducirla, hay que convencerla. Hay que recordar que tienen opciones en diferentes partes del mundo. Solo que México tiene una combinación de posición geográfica junto con esos instrumentos que ya tenemos con acceso a los mercados del mundo, y eso debe constituir
el mayor atractivo para los jóvenes. Los jóvenes preparados, porque cada vez vamos a necesitar jóvenes más preparados, pero inclusive los trabajadores que tengan cada vez más habilidades, cada vez más destrezas, cada vez más competencias desde el punto de vista de la modernidad. La modernidad, ¿qué es lo que está exigiendo? Pues que sepas cómputo, idealmente que hablen inglés o cuando menos que tengan algunos conocimientos de inglés. ¿Para qué? Para poder usar estos instrumentos para mejorar otra vez, para ser parte de la clase media y después dentro de la clase media, que es muy amplia, casi 2/3 de la población mexicana se identifican como clase media, se asumen como clase media. Y entonces ir subiendo, ir mejorando. Es decir, para poder tener una mejor vida. Otra vez, para tener un mayor nivel de bienestar. ¿Qué le dice usted, como encargado de esta elaboración del plan, a las mujeres? En primer lugar, yo creo que a las mujeres se les tiene que tener unas políticas públicas que permitan que se vuelvan iguales más rápido. Okay. Porque en este momento lo que tenemos es que, en principio, en teoría, pues cosas como habilidades iguales, responsabilidades iguales, igual pago, etcétera, pero no suceden. Ahora, México es un país muy interesante en este sentido, porque, por ejemplo, en materia de diputados y diputadas y senadores y senadoras, pues ya prácticamente tenemos equilibrio, pero se necesitó que lo legisláramos. Okay. Es decir, no van a pasar las cosas de manera natural, se necesita pues forzarlas un poco y echar un empujón. Buenas intenciones, pero legisladas. Buenas intenciones legisladas, pero además en donde los hombres también tengan un papel muy importante en que las mujeres se emparejen. Okay. Ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, todas las disciplinas, estas que se llaman de ingeniería y de ciencias, claro, de tecnología, etcétera, pues resulta que tenemos muy pocas mujeres se inscriben a la carrera de física, se inscriben a la carrera de química, se inscriben a la carrera de matemáticas, se inscriben a las ingenierías. Y resulta que el origen de todo esto está en los hogares. Hay estereotipos. Así es. Que le dicen desde que uno, la niña, ¿verdad? No, tú pues, a lo mejor vas a ser aquí o vas a ser acá. No, ingeniero, no, de ninguna manera, ¿no? Es decir, los papás mismos, luego los profesores, en fin, esto se tiene que acabar, se tiene que desaparecer. Los padres mismos tienen que tener confianza y tienen que tener conciencia de que los empleos mejor remunerados, en donde se puede subir más rápido, pues es precisamente en estos empleos en donde ellos piensan, o cuando menos muchos piensan, que las mujeres no pertenecen. La tecnología nos rebasó. La tecnología debe ser neutra desde el punto de vista de género. Okay. Tienen que ser hombres y mujeres, o yo diría mujeres y hombres, las que la aborden, las que la aprovechen, las que la aprendan, la usen y prosperen. Muchísimas gracias por esta entrevista, José Ángel Gurría Treviño. Muchísimas gracias a ti, muy amable, y gracias a tu auditorio tan amplio y tan generoso.
y pues espero que efectivamente hayamos contribuido a que pasen un rato agradable, y a lo mejor a que aprendan algo. Muy bien, muchas gracias.